Bueno, y ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado. Tengo el gusto de presentar en Citas de Radio al abogado, profesor de Derecho en la UBA, doctor Alfredo Vítolo. Ya es una voz que se ha escuchado en otras oportunidades en nuestro programa y es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio nuevamente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto siempre acompañarlos desde la distancia. Ya espero que algún día podamos hacer una visita presencial, estar allá en Pehuajó, recorriendo cómo están viviendo, pero charlando un poco más tranquilos, ¿no? Sí, cómo no. Encantada lo recibimos alguna vuelta cuando se pueda volver a viajar. Bueno, doctor, siempre es buenísimo tener un referente en lo legal y ahora se ha complejizado tanto el tema de la justicia vinculada a la educación que la verdad es que yo leo los diarios y leo que hay cautelares, amparos, pronunciamientos, que se pueden empezar las clases, que no pueden empezar las clases. Bueno, hay un matete de marchas y contramarchas sobre el tema que queríamos que alguien nos clarificara un poco el escenario y que nos cuente por qué está la justicia interviniendo en la educación en nuestro país. A ver, yo creo que el tema es tiene un grado de complejidad importante porque, claro, la crisis en la que estamos viviendo por la pandemia está poniendo a prueba el diseño institucional que tenemos como país, ¿no? Uh-huh. Todo lo que plantea la Constitución. Y la Constitución es muy clara en cuanto a que, en primer lugar, que establecer la separación de poderes. Una separación que tiene un doble rol. Por un lado, la separación territorial, en donde cada provincia tiene sus propias instituciones, su gobierno, su legislatura, por un lado, y por otro lado, la distribución funcional. ¿A quién le corresponde cada tarea? Sí. Por supuesto que cuando hay una emergencia, estos poderes se concentran con algún nivel, pero siempre dentro de determinados límites. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado aquí, en este caso puntual, es que el presidente de la Nación tomó una decisión sobrepasando los dos niveles de restricciones. Una decisión que a lo mejor puede ser razonable, yo creo que no lo es, pero que podría el presidente entender que sea razonable, pero la tomó sin competencia en cuanto a la división territorial y sin competencia en cuanto a la división funcional. O sea, esta idea de que el presidente de la nación, sea el actual o el futuro o el anterior, para el caso de la misma historia, es nuestro papá, es un error grave de entender la lógica del sistema constitucional. Nosotros no tenemos papás. Tenemos gobernantes que gobiernan porque nosotros los pusimos ahí para que cumplan una determinada función. Y esto es lo que a veces parece, yo los estoy cuidando, esta postura paternalista es la que no está conforme con el diseño institucional. ¿Y qué pasó? Se metió en un tema, uno, que no era de su competencia, y dos, se metió en un tema además sin tener, en el tema de educación puntualmente, sin tener los soportes, o por lo menos sin explicar los soportes suficientes, que podrían dar algún nivel de razonabilidad a la medida adoptada. ¿Qué pasó? Decretó ordenar la suspensión porque él pensó que esto afectaba a la salud pública, cuando lamentablemente todas las estadísticas parecen señalar lo contrario. De hecho, sus propios ministros habían dicho 2 horas antes, claro, que no había ningún tipo de afectación a la salud. Con lo cual, acá se dan este tipo de juegos políticos, pero que lamentablemente juegan con la libertad individual y con los derechos de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que hay un problema bastante complejo. Uno tiende a pensar que el gobernante es el que nos manda. Y en realidad el gobernante no es el que nos manda, es el que recibe nuestro mandato para gobernar. Es un empleado nuestro. Y esto a veces es muy difícil hacérselo entender a los funcionarios, ¿no? De este gobierno o de cualquier otro. Ellos piensan que son quienes nos mandan, quienes tienen el derecho a decirnos hazte o dejá de hacer. Cuando en realidad ellos están ahí porque nosotros los votamos y los pusimos ahí para que actúen conforme un determinado set de reglas que se llama la Constitución y las leyes, y que no son semidioses que están por encima del pueblo. Uh-huh. Hay unas declaraciones de un intendente de una ciudad del interior que decía: yo no soy autoritario, yo gobierno con la autoridad que me dio el voto popular, ¿no? Pero después hablaba de que en realidad los que no lo habían votado tenían que aguantarse las cosas que él decidía, y en el fondo él gobierna para todos,
¿Votado o no votado? Bueno, es que yo creo que ese intendente acaba de cometer dos graves errores. El primero es cierto que él tiene una función de gobernar, y tiene que una función de gobernar que es central, pero es interesante porque Juan Bautista Alberdi, el famoso Alberdi, uno de los padres de la Constitución, que era un defensor fuerte de un poder ejecutivo fuerte, que aplica al presidente o aplica a un intendente municipal, decía, démosle al presidente todo el poder, pero a través de una Constitución, que le fija límites. El presidente, el gobernador, el intendente gobiernan, sí, porque lo votamos, pero gobierna y tiene todo el poder que le damos nosotros a través de la Constitución. No es una especie de regla, te damos el derecho a gobernar como vos quieras porque te votamos, sino que el límite lo da la Constitución. Claro. El gobernante, ¿por qué? Porque actúa como una especie de freno de seguridad. Apunta para lograr que un gobernante, por bien intencionado que sea, porque yo no pongo en duda a lo mejor las buenas intenciones de los gobernantes, equivocadamente nos estrelle. Claro. O sea, es un problema, es un freno de seguridad. No estamos poniendo todo el poder y toda la regla en el gobernante para que gobierne y tener que bancarnos. No, tiene un conjunto de reglas. Esto es, y si el gobernante se pasa las reglas, hay un mecanismo que no es la desobediencia, porque la desobediencia no es la regla. El mecanismo es recurrir a la justicia en defensa de los derechos. O sea, el sistema tiene un equilibrio. A mí me preocupa cuando un gobernante se enoja porque la gente recurre a la justicia en defensa de sus derechos, aún equivocadamente. Claro. O sea, aún cuando finalmente no le den la razón, el procedimiento precisamente no es aguantarse porque no te votamos. Acá el procedimiento es si yo no estoy de acuerdo porque considero que lo que estás haciendo viola ese límite, yo tengo una herramienta que es ir a la justicia a que la justicia defina. Y la justicia tiene que definir si se pasó el límite o no. Esta es la función del Poder Judicial, controlar el ejercicio del poder. Claro, claro. Ahora, clarísimo, doctor, todo lo que explica es como la regla básica del funcionamiento de una sociedad. Pareciera que en contexto de pandemia, como que las libertades individuales son suspendidas en pos de un bien común, que uno puede pensar, bueno, es la salud o el control de una pandemia mundial. Ahora, ¿qué pasó con el tema de la educación? O sea, el presidente, como dijo usted, no explicó los soportes con los cuales usó para tomar esa decisión y eligió ignorar, o en ese momento no lo citó, la evidencia científica que sí había, que mostraba que lo que él estaba intentando hacer, que era cerrar las escuelas presenciales, no era foco de contagio. Eso suscitó que se empezara a reclamar por los derechos de educación de los niños. ¿Cómo entra la educación en este panorama? El derecho a la educación es un derecho fundamental. Esto es indudable. Y por supuesto que debe colocarse en el contexto de la situación general en la que uno vive. Si se demostrase y hubiese una razonable argumentación que demostrase que la asistencia a las escuelas agrava o genera un mayor riesgo, puede entenderse razonable la suspensión. O sea, ¿por qué? Porque frente al riesgo de salud pública, claro, frente al riesgo de la vida actividad escolar parece lógica. Claro. Pero fíjense que aún el modelo constitucional, porque acá hay otro, o sea, yo decía que el presidente había tomado dos límites que había violado. El primero es, el Congreso está funcionando, el Congreso no está imposibilitado, esta fue una medida, o sea, los derechos, esto lo decía, fue un tema de una tesis que yo escribí hace muchos años, pero lo repetía Roberto Gargarella, otro gran constitucionalista, el otro día por Twitter. Los derechos los puede limitar la ley, no la voluntad única del presidente de la Nación. El presidente de la Nación el miércoles pasado, cuando argumentó, decía, yo he tomado la decisión. Se olvidó que el Congreso está funcionando. Los decretos de necesidad de urgencia no son una herramienta adicional que tiene el presidente para actuar rápido. El Congreso podría haber actuado rápidamente si lo hubiera deseado. Y con lo cual ahí tenemos un primer elemento. Y el segundo elemento es que las medidas que uno tiene que adoptar, aún en la emergencia, tienen que ser razonables. Y la razonabilidad hay que demostrarla. O sea, hay que argumentar el porqué de la razonabilidad. No basta con la mera afirmación de que yo pienso. Si bien hay un margen más amplio de prever que el presidente tiene un margen para jugar, no puede llevarse puestos
los otros derechos fundamentales. Los derechos siempre se ven en un ámbito de contraposición, pero no puede hacerlo sin planteos, porque tampoco queda muy claro por qué la asistencia a la escuela es más seria en la ciudad de Buenos Aires que la que puede ocurrir en Pehuajó, por ejemplo, o en Trenquelauquen, o en Deró, en donde fuere, claro. Porque los núcleos siguen manteniendo. Y el hecho de que haya más población y el argumento de que los padres se agolpan en las puertas de las escuelas parece un argumento de jardín de infantes, no parece un argumento serio para justificar o que los chicos se cambian los barbijos. A ver, si esos son los razonamientos en los cuales tomamos decisiones que afectan las libertades individuales, me parece muy peligroso. Hola Alfredo, soy Ángeles Sanz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá escuchándolo atentamente y hablando así como una ciudadana de a pie, algo que a mí me hace ruido es ver, por ejemplo, sobre todo en Cava, si no me equivoco, la posibilidad que tienen algunos colegios de haber presentado amparos y haber tenido cierta habilidad o capacidad o la palabra que fuere para poder hacerlo a tiempo en emergencia. Muchos se movieron durante el fin de semana y las clases empezaron el lunes. ¿Cómo esto, de alguna manera, me da pena, digamos, y me preocupa que en algunos casos sea favorable y que hayan podido alcanzarlo y que en otros no? Hablando de la famosa grieta que también se presenta en esto, como que para un país tener estas diferencias en que algunos pueden acceder a eso y haber tenido la estrategia de hacerlo y haber logrado el objetivo, en contraposición a los que no, o porque no pudieron, o por los gremios, o por lo que fuera, digamos, esa diferencia en acceso a la justicia, ¿cómo se enmarca, ¿no?, en esta discusión? A ver, yo creo que el acceso a la justicia está disponible para todos, ricos y pobres, porteños y provincianos, y con lo cual yo no veo que exista ahí un problema. Sí, lo que creo es que hay algunas cuestiones políticas planteadas, evidentemente, ¿no? En donde hay gremios en algunas provincias que se niegan por decisiones políticas, porque estos mismos gremios son los que van, por ejemplo, al velorio de Diego Maradona sin barbijo, pero yo no creo que haya una restricción de posibilidad de acceso. O sea, los tribunales están abiertos y el modelo argentino es tan abierto en cuanto al acceso a la justicia que en realidad cada juez tiene la posibilidad, en cada ciudad donde haya un tribunal, tiene la posibilidad de controlar la acción del poder. No es un problema que tenga que ser de Buenos Aires o de colegios privados o públicos. O sea, cualquier asociación de padres puede recurrir a los tribunales competentes en los lugares. No sé cuál es la jurisdicción judicial que corresponde a Pehuajó, pero puede ser... Pero cualquiera de ellos, los tribunales tienen la capacidad de controlar la acción del Ejecutivo, no por el hecho de que sea una medida tomada por el presidente de la Nación, va a tener que ser resuelta en Buenos Aires. Con lo cual yo creo que la justicia está garantizado y casualmente la dispersión es una garantía, porque evita que un juez que esté cercano o alejado al revés del poder político de turno pueda fallar a favor o en contra de mi interés por una voluntad política, y esta dispersión casualmente es una garantía en el caso argentino de que los derechos van a ser protegidos. No, yo sigo pensando en esto, que es cierto, como usted decía, ¿no? Que todos tenemos acceso, eso es claro, pero no se tradujo en eso, ¿no? En los resultados que se obtuvieron. A lo mejor por falta de acción de los padres o de cada comunidad o de cada lugar, por iniciativa o por un trasfondo político, como recién decía. Pero bueno, la prueba está en que no todos empezaron, ¿no? Eso es lo que a mí me da eso es cierto, sensación. Eso es cierto. A ver, tenemos que tomar conciencia de lo que es el poder de la acción civil. O sea, que es algo que todavía nosotros en Argentina nos falta mucho, ¿no? Uno mira películas a veces de otros países en donde ve que las comunidades se agrupan y trabajan y tienen una acción cívica importante. Nosotros tendemos a pensar que la acción cívica le corresponde al gobernante o al que hace política, y además tenemos una mala visión de la política. Yo creo que es importante, y este tipo de cosas creo que toman conciencia. Hoy de hecho estaba leyendo un artículo en un diario de acá de Buenos Aires que planteaba esto, ¿no? El poder que
que han marcado un grupo de padres, porque esto no es la pelea de Rodríguez Larreta con Alberto Fernández. Estos casos son grupos planteados por padres que decidieron organizarse, ir a ver un abogado, o que alguno de ellos era abogado, y decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos proteger que nuestros hijos, que el año pasado sufrieron una pérdida de un año de clases, puedan mantener con seguridad, porque insisto, la pandemia existe, sería muy, muy tonto negarlo, con seguridad mantener sus clases, porque, digamos muy claro, la suspensión de clases solamente acrecienta la brecha social, porque los que pueden asistir a clases virtuales son los que tienen acceso a Internet, que tienen una computadora con ancho de banda alto. Yo le pregunto, ¿qué hace un chico en una escuela rural? ¿Qué hace un chico en una villa de emergencia? ¿De qué me están hablando? ¿Que van a tener 4 o 5 hijos? ¿Van a tener 4 o 5 computadoras para poder asistir virtualmente a clase al mismo tiempo? O sea, este tipo de cosas, en realidad, bajo la apariencia estamos cuidando, estamos liquidando a una generación. Porque no logramos, lo hacemos pasar a los chicos por decreto. Los conocimientos o se tienen o no se tienen. Y esto después se paga en el mercado laboral. Los chicos no tienen capacidad de comprensión. Estamos hipotecando nuestro futuro. El de nuestros hijos, ¿no? El nuestro ya estamos jugados. Doctor, ¿y por qué salió la Corte Suprema a decir que no puede tomar ninguna decisión? O sea, como que, ¿dónde se para la Corte Suprema en esto? O sea, unos padres presentaron con los jueces de la jurisdicción, eso quedó claro, y los jueces actuaron y presentaron estos amparos, ¿no? Ahora, después, ¿cómo sigue, digamos, hablándolo bastante sencillo para que la gente lo pueda entender, cómo sigue el camino judicial, digamos, para que esto pueda ir revierta? Es bastante complejo. A ver, hay una medida dictada por un tribunal en la ciudad de Buenos Aires que habilita las clases en la ciudad de Buenos Aires. Esta medida está siendo recurrida por el gobierno nacional y no sabemos cómo va a terminar, porque está planteando que en realidad debe tramitarse por otra vía. Esto va a terminar llegando a la Corte antes que se resuelva. Pero además hay un caso presentado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional en la Corte Suprema. Cuando el litigio tiene que ver entre el gobierno nacional y una provincia o la ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema actúa como instancia única. Está bien. Al actuar como instancia única, por eso se presentó ante la Corte. Y la Corte va a resolver, en todo caso, resolverá la validez del decreto respecto de la ciudad de Buenos Aires. Lo que resuelva la Corte no va a tener ningún impacto en la provincia de Buenos Aires, ni en Tucumán, ni en Córdoba, ni en Santa Fe. Claro. O sea, va a ser respecto a eso. Por supuesto que lo que diga la Corte va a tener un impacto de seguimiento, pero eso es otra historia distinta. Claro. También hay un tema a marcar. La Corte lo que ha hecho es simplemente ha recibido el caso, ha declarado que ella es el tribunal que tiene que resolver ese caso puntual, porque los jueces resuelven los casos que les llegan, no hablan, no son legisladores ni positivos ni negativos, y ese juez, esa Corte va a resolver ese caso, y para eso lo que ha hecho es lo que corresponde. Decirle, señoras de Estado Nacional, tengo esta demanda, contéstenla y veremos cómo resolvemos. Claro. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. De hecho, la Corte ayer le dio 5 días al Gobierno Nacional para que conteste. Según los medios están diciendo que el Gobierno Nacional podría contestar en los próximos 2 días. Claro. Porque en el fondo, si siguen demorándose, van a pasar los 15 días que dijeron que iba a durar la suspensión de clases, ¿no? Sí, es muy posible. A ver, y ese es un poco también un tema, ¿no? Lamentablemente la justicia a veces tiene tiempos que no se entienden. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente las clases están funcionando, lo cual eso es positivo, con lo cual cualquier decisión, estos 15 días juegan sin que los chicos pierdan clases, porque mientras que lamentablemente en otras jurisdicciones como en la provincia de Buenos Aires, claro, el caso es al revés, ¿no? En el conurbano bonaerense, hoy por hoy las clases están cerradas. Pero no puede pasar, porque puede haber mañana un juez que disponga la orden de apertura, y evidentemente esa orden de apertura va a impactar respecto del colegio que la platee, ¿no? Claro.
Claro, o del grupo de padres que lo plantee. Tal cual. Doctor, la verdad que interesantísimo, podríamos ir hablando bastante más, pero vamos a respetar los tiempos de la radio. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Vamos a comprometerlo, doctor, para futuras consultas, porque la verdad que pareciera como que esto se viene para largo. Cuando esto siga, charlamos largo. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. No, gracias por la invitación, y a disposición cuando quieran. Gracias. Así pasaba por el micrófono de Citas de Radio el doctor Alfredo Vítolo contándonos, la verdad que muy claramente, cuáles son los pasos y qué sucedió con el tema de la justicia en materia educativa.